Bienvenidos al curso de milagros. Estamos grabando la primera clase aquí para los que están aquí en línea y ustedes habla mucho sobre estas cosas, son una maquinaria perfecta, que todo ya está en nosotros, pero lo importante es encontrar ese lugar nuestro, ¿no? Que ese lugar nuestro donde está la paz, donde está la armonía, pues siempre tiene que estar dentro de nosotros, ¿no? Me encanta una frase que dice, la puerta de salida es hacia adentro, ¿no? Tú quieres salir de algo, de algún problema, cuando quieres salir de alguna situación, la puerta de salida es hacia adentro. Cuando tú te encuentras a ti mismo, te vas conociendo, te vas dando cuenta de quién eres, es cuando vas encontrando soluciones y es muchísimo más fácil la vida, ¿sí? ¿Qué implica un curso de milagros? Para mí el curso de milagros, lo que sí te puedo decir que es la cosa más, si tú me preguntaras en qué sirve el curso de milagros, la respuesta básica sería para encontrar conciencia, ¿sí? Hay pocos cursos en la actualidad donde puedas desarrollar una conciencia, ¿sí? Una conciencia espiritual. Una conciencia espiritual es todo un proceso, no es una cuestión de que te iluminas de un día para el otro y te das cuenta de quién eres. Es un proceso en la mayoría de los seres humanos, ¿no? Algunos sí les entra el conocimiento o la revelación de un día para el otro, pero la mayoría de los seres mortales, es un proceso, ¿no? De irnos conociendo y nos dando cuenta quiénes somos, para qué estamos aquí, qué estamos haciendo. Y esta conciencia maravillosa tiene que ver con descubrir, primero que nada, quién eres tú, ¿no? Es una de las grandes preguntas que el curso te va a responder a través de todo este tiempo, ¿no? Tú no puedes ir por la vida sin saber quién eres, ¿no? Si no sabes quién eres, pues de alguna forma pues vas a estar repitiendo el mismo aprendizaje una y otra vez, ¿no? El curso se va a encargar de contestarte ciertas preguntas como estas, a qué viniste, qué hiciste a través de una conciencia espiritual. El curso de milagros te va a dar esa posibilidad de descubrir quién eres a través de todo un proceso. ¿Qué es lo que hace diferente un curso de milagros? Pues que es un método para que tú puedas ir, por ejemplo, desarrollar músculo en el gimnasio, pues tiene que ser todo un método, ¿no? ¿Sí? Tienes que ir todos los días, estar cargando pesas, una disciplina, estar haciendo cardio, estar combinando los ejercicios, ¿sí? Llega el momento donde si estás haciendo el mismo ejercicio, por ejemplo, durante 3 meses, el cuerpo va a encontrar esa resistencia, ya no va a crecer, entonces tienes que hacer cambio de ejercicios. Es un proceso dinámico para que tú puedas ir encontrando esa resistencia espiritual. Pues el curso de milagros es precisamente eso, un método. Eso es lo que hace diferente al curso de milagros. Va a ser un método, un entrenamiento, ¿sí? Todo el mundo nos habla de la paz. Tienes que estar en paz, tienes que encontrar esa paz para tener una mejor vida, pero desgraciadamente poca gente te dice cómo hacerlo, ¿no? Es muy fácil decir, tranquila Gaby, todo va a estar muy bien, el único asunto es cómo le hacemos, ¿no? Cómo le encontramos en esa paz y cómo no morir en el intento, ¿no? Que es lo más importante, ¿sí? Entonces, este curso de milagros va precisamente a trabajar en este proceso maravilloso de que tú encuentres esa paz a través de tu conciencia, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se hace el cambio? Lo más maravilloso del curso es que es muy sencillo, no implica grandes cambios, no implica no es nada difícil porque lo único que se te pide es hacer una lección diaria, leerla, hacer un ejercicio que te gusta, te quita 1 o 2 minutos de tu tiempo del día y el proceso es muy sencillo, ¿no? La lección diaria, porque recuerda que es importante, tengo a muchas de mis alumnas el día de hoy repitiendo el curso, porque una cosa es tomar el curso y otra cosa es hacer el curso. ¿Sí? Mucha gente me dice, es que yo ya tomé el curso de milagros, ¿no? Una cosa es muy diferente, es tomarlo, saber de él, y otra cosa es realmente hacerlo, ¿no? El hacer es el que te va a dar el gran plus, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo algo, de alguna forma, pues, invariablemente empiezas
a vibrar en eso, ¿no? Antes de entrar a lo que, de qué se trata el curso, ¿sí? Quiero hacer hincapié en varios conceptos antes de entrar, que son importantes para mí, ¿no? En el curso te voy a hablar mucho de 3 palabras, que es vibración, energía, que para mí es muy parecido al sinónimo de Dios, ¿no? El curso es un curso espiritual, ¿sí? Y es un curso espiritual no religioso, hago esa clara distinción, ¿no? Religioso es a través de una institución, tú puedes tener tu propia religión, ¿sí? La religión que tú decidas, la religión que te ha ayudado a hacer este cambio, este despertar. Y la cuestión espiritual a la que se refiere el curso de milagros es todo lo contrario a lo material. Ese es el gran asunto, ¿no? Espíritu, materia, ¿no? Entonces, es un curso espiritual porque estamos trabajando con energía, con mente, no estamos trabajando con materia. No es un curso que te diga qué hacer o cómo hacerle. Es un curso que te va a ayudar a descubrir quién eres para que puedas hacer las cosas mejor, ¿sí? Para que encuentres tu poder, para que encuentres tu amor, para que encuentres tu amor divino. Entonces, es importante hacer esta pequeña clarificación de términos, ¿no? Recuerda que el ser humano somos pensamientos y emociones, y lo primero que te quiero explicar, que ya te lo iré explicando con el tiempo muchísimo más profundo, es que de alguna forma los seres humanos tenemos una vibración que no alcanzamos a ver, pero sí la podemos sentir, ¿sí? Esta vibración es lo que nuestros santos católicos, e inclusive la Virgen de Guadalupe, se le llama como su aura, ¿no? Este campo electromagnético que se ve. Bueno, ahora se descubre a través del aura de la cámara Killian, es un ruso que descubrió que esta aura que ellos llaman es un campo electromagnético, ¿sí? Es un campo electromagnético que de alguna forma está hecha por dos cuestiones. La parte eléctrica son pensamientos y la parte magnética son emociones. Entonces, tú tienes un aura, una esfera, una vibración electromagnética que está dada por tus pensamientos y tus sentimientos, ¿sí? Entonces, lo que estás pensando lo estás sintiendo y lo estás atrayendo, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Yo emito, la cuestión eléctrica son emisiones, ¿ok? Emisiones es que salen de mí, todos los pensamientos que tengo emiten una electricidad, ¿sí? Salen fuera de mi mente, salen fuera hacia el universo y están acá. Todo esto que estoy pidiendo, todo esto que estoy pensando, está aquí arriba de mí. El momento de atraerlo hacia mí, de precipitarlo hacia mí, se va a dar a través de mis emociones. Una cosa es que piense que esté yo saludable, pero lo importante para atraer salud en mi vida es sentirme saludable, ¿sí? La salud, la emoción, este sentimiento es el que va a atraer las cosas, ¿sí? Es aquí donde todo el mundo nos perdemos, ¿no? Porque decimos, ¿por qué si le pido a Dios, al universo, a quien tú quieras, le pido salud, le pido bienestar, le pido esto, ¿por qué no llega a mi vida? El asunto principal es porque no lo estás sintiendo, no lo estás vibrando. La vibración tiene que ver con este sentimiento de que lo estás sintiendo en tu corazón, entonces, ¿qué crees? Vas a vivir en esa armonía. Y aquí es el gran trabajo, porque todo el mundo dice, yo voy a vibrar en armonía hasta que lo tenga. Es el juego maravilloso de la mente, ¿no? ¿Cómo voy a sentirme saludable si ahorita estoy enfermo? Donde viene el gran problema, ¿no? Todo el mundo quiere ya sentirse enfermo, perdón, sentirse saludable para ya poder sentirse saludable, ¿no? El proceso es al revés. Tú tienes que pensar y sentirte saludable para que la salud llegue. ¿Sí? Y tu mente te va a jugar ese juego perverso de decirte, no, tengo que esperarme hasta que me sane para sentirme sano. Y es al revés, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo vamos a trabajar muchísimo con nuestras relaciones, con nuestros hijos, con nuestras parejas, ¿sí? Con nuestra familia. ¿Sí? El gran trabajo es así, empezar a verlos de una manera diferente para que ellos actúen de otra manera, ¿sí? Y aquí es donde la mente se va, el ego nos va a jugar chueco, ¿no? Porque tu ego va
va a decir, yo no puedo estar pensando que tengo un hijo muy dinámico cuando yo veo que mi hijo es muy flojo, ¿no? ¿Sí? El gran problema que nos enfrentamos es que si tú sigues viendo y diciendo que tu hijo es muy flojo, lo único que vas a estar atrayendo es que tengas un hijo más flojo. ¿Sí? Estás vibrando en flojera, ¿qué crees que vas a traer? Flojera. Tienes que aprender a vibrar en positivo. Ese es todo un trabajo, ¿sí? Porque tu mente va a estar jugando y diciéndote, todavía no, hasta que yo lo vea, yo lo puedo creer. Y este es un paso atrás. Tenemos que empezar a vibrar en positivo y ese es el trabajo importante donde tenemos que hacer un cambio de conciencia, un cambio donde puedas atraer lo que quieras de la mejor forma, ¿sí? El curso de milagros va a ser este hincapié muy fuerte, ¿sí? Porque se resume esto, aquí dice los milagros del interno, nada real puede ser amenazado, nada real existe y en esto radica la paz de Dios. Ese es el resumen del curso de milagros, ¿no? Te va a decir, y yo te lo voy a explicar más profundamente, pero tan sencillamente como es donde te enfoques, lo vas a hacer más grande. Si tú te enfocas en lo positivo, lo vas a hacer más grande. Te enfocas en lo negativo, lo vas a hacer más grande. ¿Sí? Tú dime en qué te enfocas, ¿no? Si te enfocas en los defectos de tu pareja, pues los vas a hacer más grandes. Te enfocas en lo bueno de tu pareja, ¿qué crees? Vas a poder vivir una vida más armónica. Y eso tiene que ver con todo, en la vida. Igual contigo. Si tú te enfocas en las cosas negativas tuyas y puedes decir ahorita que tienes una vida súper difícil, ¿sí? Porque a lo mejor tus papás no vivieron contigo, se te puede olvidar todas las bendiciones que has podido tener en la vida y dependiendo de dónde te vas a enfocar, van a ser las consecuencias de tu vida. ¿Sí? Yo siempre juego con las palabras y les digo, tú vas a decidir si has tenido una vida maldita o una vida bendita. ¿Sí? Y juego con las palabras porque bendición para mí, para empezar, el concepto de bendición es bien decir, ¿no? ¿Sí? Y maldecir es maldecir, ¿no? Tú está diciendo, yo es que me va muy mal porque mi papá no me quiso o mi papá me dejó. Pues estás poniendo una etiqueta a tu vida y ¿qué crees que vas a recibir? Si crees que te fue muy mal, pues vas a recibir más de eso. ¿Sí? Las consecuencias las pones tú, no las pone la vida, las pones tú a través de lo que piensas y de lo que sientes, de lo que bien dices o de lo que mal dices. ¿Sí? Una de las grandes herramientas que vamos a usar es la bendición, ¿no? ¿Sí? No la bendición, no necesariamente la bendición religiosa, ¿no? Sino la bendición, que es estar bendiciendo todo lo que llega a tu vida, ¿sí? No es, disculpen por las cosas que luego digo, pero no, para mí yo lo llamo psicología barata, ¿no? Esta psicología de ser optimista nada más, ¿no? No es por ahí, no es una cuestión de ser optimista nada más, es una cuestión de ser inteligente, emocional, ¿sí? Si tú bien dices, por supuesto que van a llegar esas cosas positivas a tu vida, ¿sí? No se trata de ser optimista. Lo que no entiende la gente es que cuando estás bien diciendo las cosas, no estás describiendo la realidad. Aguas, escúchame esto, No estás describiendo la realidad, lo que estás haciendo es programando tu realidad, ¿sí? Cuando tú estás diciendo estas bendiciones para las cosas que llegan a tu vida, no estás describiendo la realidad, que es donde tu ego te va a decir, no, espérate, no es cierto. Lo que quiero enseñarte el día de hoy es que cuando estás bendiciendo tu vida, estás programando tu vida. Estás diciendo que las cosas buenas van a llegar a ti. Y hay un prerequisito maravilloso que dice, lo que crees, creas. Y si tú crees eso, pues claro que vas a crear más cosas positivas, ¿sí? Entonces, el curso de milagros vamos a estar trabajando precisamente en esta parte, en la parte donde nos vamos a enfocar en las cosas que son reales, no en las cuestiones negativas, sino en las cuestiones reales, donde vamos a estar ahí con nosotros. ¿Ok? Bienvenidas. El curso de milagros es un manual de autoestudio diseñado para ayudar a los estudiantes a adquirir
la supraconciencia o iluminación espiritual y eventualmente la liberación de las cadenas de la ilusión que impone al espíritu la dimensión material. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en el curso de milagros? Precisamente adquirir esta supraconciencia. Dependiendo la corriente psicológica en la que nos encontremos, podemos manejar ciertos conceptos, ¿no? Tenemos una sombra, un ego, cuando yo pongo mi mano, una sombra, y lo que se llama esta supraconciencia es la parte, para que tú me entiendas, la mejor versión de ti misma, ¿sí? Todos tenemos versiones de nosotros. Lo que el curso quiere, el curso de milagros, es encontrar esa mejor versión, ¿sí? Esa comunicación. La parte religiosa le llamaría, ¿cómo crees que le llamaría a la parte religiosa? A esta mejor versión de ti mismo, le llamaría el Espíritu Santo, ¿sí? Lo que estamos logrando es ayudar a los estudiantes a adquirir este Espíritu Santo dentro de ti, ¿sí? Desde la parte metafísica se le llama una iluminación espiritual, ¿sí? Esta iluminación espiritual, porque lo que nos damos cuenta en el curso de milagros y lo que vamos a trabajar, que los problemas son problemas. ¿Por qué? ¿Por qué crees que los problemas son problemas? ¿Hasta cuándo más bien los problemas son problemas? Es la pregunta que les hago yo. Porque un problema es un problema. ¿Cuándo deja de ser un problema un problema? Cuando encuentras una solución. ¿Sí? Y cuando encuentras una solución, ¿qué crees? El problema ya no es problema, está resuelto, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí el asunto es, ¿nos vamos a enfocar en el problema o nos vamos a enfocar en la solución? La mayoría de la gente, ¿qué crees que hace? Se enfoca en el problema. Y te enfocas en el problema y el problema, ¿qué crees que se hace? Se hace más grandote, ¿sí? Y te entra pánico, te entra miedo, te entra emoción. Porque estás viendo el problema, ¿no? Y entre más lo estás viendo, más lo estás viviendo y más lo estás vibrando. Y claro que empiezas a crear una película emocional y mental sobre el problema y se hace más grandote el problema, ¿sí? En el momento en donde encuentras la solución, el problema desaparece, ¿sí? Es lo que en el curso de milagros se le llama donde el problema se ilumina, ¿sí? Los problemas lo único que necesitan es un foco, una luz. En el momento en que encuentras esa luz, el problema se disipa, ¿no? A la oscuridad no la vamos a combatir con oscuridad, a la oscuridad la vamos a combatir con luz. ¿Sí? ¿Mande? Con lucecita, por supuesto, con luz Aimé, ¿sí? La mayoría de la gente ha intentado pensar que con enojo vamos a conseguir que se nos quite el enojo, ¿no? ¿Cuándo has visto que con enojo se nos quita el enojo? Dice que para que haya una pelea tiene que haber uno que conteste, ¿no? Uno deja de contestar, sí se puede siempre, siempre se puede, ¿no? Sí, siempre se puede, ¿no? ¿Vale? Hay que respirar mucho y ser bastante inteligentes, ¿no? Sí, bastante inteligentes porque ahí es donde vamos a darnos cuenta. Dice muy bonito aquí, y eventualmente liberarnos de las cadenas de la ilusión. Las cadenas de ilusión, ¿qué crees que te van a decir? Contesta, porque si no, te lo van a seguir haciendo, ¿no? ¿Sí? Contesta, porque si no, vas a decir que sí es cierto. El que calla otorga, te dijeron muchas veces, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué crees? Eso es una ilusión. No es cierto que por callar otorgas. ¿Quién calla? La persona que es inteligente, ¿no? Dicen que es más inteligencia. Cuando escuchas, dice, es engrandecer a los tontos, ¿no? Dice un dicho, ¿no? Cuando le haces caso a los tontos, pues es engrandecerlos, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo favorito. Si alguien viene y me dice que soy un tonto y yo me enojo porque me dicen que soy un tonto, pues ¿qué crees? Pues sí soy un tonto. Tiene toda la razón, ¿no? Porque todo el mundo está hablando de su percepción. Lo que ellos perciben sobre mí. No están hablando sobre mí, ¿eh? Están hablando de lo que perciben sobre mí. Este es el curso de milagros, ¿no? ¿Sí? El curso de milagros es precisamente encontrar esta iluminación espiritual. Y esta iluminación espiritual, pues claro que es todo un proceso, porque ¿por qué crees que no ves? Porque estás lleno de miedos, lleno de programas, lleno de paradigmas, lleno de situaciones no solamente tuyas,
sino programaciones hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de toda la conciencia colectiva que tenemos, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué crees? Que las vas haciendo reales. Las vas haciendo reales y en ese momento empiezas a vibrar con ellas. ¿Sí? Y en el momento en que empiezas a vibrar con ellas, las haces reales para ti. ¿Qué es lo importante de esto? El curso. El curso te va a hacer un método tan sencillo que poco a poco va a ir a liberar estas cadenas de miedo, de culpas, para entrar a una dimensión espiritual. En la dimensión espiritual en la que te lleva el curso de milagros, pues te quita de las dimensiones materiales, ¿no? Por eso se llama un curso de milagros, porque si no fuera de la dimensión espiritual, pues no había milagros, ¿no? Porque en la dimensión material hay leyes físicas, a cada cosa hay una reacción, ¿no? ¿Sí? En la ley espiritual, en la ley material, 1 más 1 es 2, ¿no? En la ley espiritual, que estamos abiertos a la totalidad de las posibilidades, trabajamos con la física cuántica, ¿no? 1 más 1 puede ser 4, porque 1 en lo que está sumando al 1, el 1 ya se convirtió en 3. Entonces, cuando llega al 1, pues ya no es 2, necesariamente es 4, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vamos a agarrar. Si nos agarramos siempre de las cuestiones materiales, pues es donde vamos a sufrir, porque nos metemos a las leyes del mundo, y las leyes del mundo son complicadas y sobre todo son muy cerradas, ¿sí? Cerradas. Y aquí estamos, ¿a qué las estoy invitando el día de hoy? A abrirse a la posibilidad de los milagros. Realmente, fíjate, todo lo que me están diciendo es cierto. El curso de milagros, estos milagros que los estamos llevando es precisamente más al concepto que nos decía Marisol y Yasmani, es un cambio de percepción, ¿no? Es ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? ¿Cómo sé que va a ser un milagro? Cuando me va a dar paz. En eso parte sí. ¿Sí? El milagro va a ser voltear a ver esa situación donde yo pensé que había sido muy mala situación y ahora voltearla a ver con otros ojos, darme cuenta que eso que era muy malo no era tan malo, sino que fue una bendición. Son los verdaderos milagros, ¿eh? ¿Sí? Eso es realmente ahorita les voy a explicar lo que le llamamos el perdón, que es la herramienta principal del curso, ¿no? Eso es un milagro realmente. El milagro no es solamente darte cuenta de las cosas sobrenaturales, sino que todo es sobrenatural. El que estés viva hoy es un milagro, porque ¿qué crees que significa? Significa que han pasado muchísimas cosas para que llegues aquí, ¿no? Muchas cosas. ¿Mande? Aún así estás aquí, ¿no? Muchísimas cosas tuvieron que suceder para que tú pudieras llegar aquí, ¿no? Está yo viendo un video que luego les pongo muchos videos para darles a entender. De hecho, yo pongo muchos videos alrededor del curso y luego te pondré un video donde te explican cuántas personas tuvieron que estar, cuántas generaciones para que tú estés aquí. ¿Sí? Pues son alrededor de 1000 y tantas personas que tuvieron que conocerse entre tus abuelos, bisabuelos, te empiezan a hacer toda la cadena de personas para que tú pudieras estar aquí, ¿no? Que tú dices es muy fácil, pero ¿qué crees? No es nada fácil, ¿eh? O sea, son miles de circunstancias que tuvieron que estar para que tu bisabuela pasara por esa calle y se quedara prendida de tu abuelo, ¿no? Ojalá, ¿verdad? La mayoría del tiempo. Seguramente tu bisabuela la casaron a fuerzas con tu bisabuelo. Pero supongamos, ¿no? Que fue bonito, ¿no? ¿Sí? Mínimo tuvo que haber elegido bien, ¿no? Para que tú estés aquí. ¿Sí? Tuvo que haberse dejado. Entonces, son miles de cosas espirituales que si las vemos desde otro punto de vista es donde hacemos realmente el cambio. Realmente un milagro sí es un cambio totalmente, ¿eh? ¿Sí? Este libro, este es el curso de milagros, este libro, grandote, aquí está, uno de mis alumnos jovencitos me dice que ya sabe por qué es el curso de milagros, porque el milagro es leer el libro, ¿no? Imagínate. Pues es un año, le digo que no, o sea, realmente el curso que vemos nosotros en un año, ¿ah? El curso que estoy dando ahorita, que estoy empezando ahorita, solamente me enfoco en una
que te gustó una tercera parte. Esta es la parte que damos. ¿Sí? Esta es la parte que es de un año. ¿Sí? Toda esta parte teórica, que es muy complicada de entender, regularmente esta es una autolectura que tienes que hacer tú. Algunas veces damos el curso, pero la parte importante va a ser esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta parte es muy densa, la parte del curso de milagros es muy densa, muy repetitiva, y te voy a ser sincero, sin ayuda es muy difícil de entender. Me ha tocado mucha gente que ha leído el libro nada más, se ha puesto a leerlo, lo compra, se lo regalan y lo empieza a leer y por supuesto que no le entienden nada, ¿no? De toda la cuestión primera es muy, muy densa, no se le entiende. Y este libro fue escrito por Helen Schuman. Helen Schuman era una psiquiatra, con la ayuda de su jefe, que era otro psiquiatra, William Tedford, también conocido como Bill Tedford, y es así porque Helen Schuman dice que en la introducción el curso puede y debe descansar sobre sus propios méritos, ¿no? Helen Schuman renunció a que le pusieran el título de su nombre porque ella no quería, ¿sí?, que pasara lo que hacen con muchas religiones, ¿no? Que cuando escriben algo tan importante como un curso de milagros, se pensara que ella era un ser espiritual. Pues para empezar no era ni ser espiritual ella, ¿no? No quería, sinceramente, que la santificaran, ¿no? Que luego muchas veces eso hacen. Entonces el curso decía, no quiso que su nombre estuviera ahí, porque decía que el libro tenía que ser un curso en milagros. Segundo, porque ella no era espiritual, ella era una científica, ¿sí? Y este libro fue escrito por un proceso de dictado interno rápido, ¿sí? Ella escuchaba una voz, o sea, literalmente fue un libro inspirado para ella. Ella usaba taquigrafía, entonces llegaba la voz y ella escribía, ¿sí?, todo el libro, y de alguna forma su jefe, que era otro psiquiatra, pues imagínate, le empezó a llegar toda la información del libro. Ella, psiquiatra, por supuesto, decía, me estaré volviendo loca o no, que es una de las cuestiones de las leyendas urbanas que hay por ahí, que dicen que Helen Schuman estaba esquizofrénica, ¿no? Pues claro que no era esquizofrénica, pues me dejé trabajar en un hospital de psiquiatra, pero pues claro que sí lo dudas. Y su jefe decía, claro que no. Entonces su jefe lo que hacía era transcribirlo a máquina. Se tardaron, ella, eran catedráticos de psicología médica en la Universidad de Columbia en Nueva York, ¿ok? Y por supuesto que para nada eran espirituales, ¿no? Ellos eran totalmente catedráticos, estamos hablando de los años 70, del movimiento hippie, donde era todo lo contrario a la religión, ¿no? Era cortar con todas las instituciones. Ella, de hecho, era muy conservadora y era de ideología atea, no creía en Dios cuando lo empezó a escribir, ¿sí? Ellos empezaron a hacer esto y el inicio del libro fue porque ellos tenían muchos problemas. Ellos estaban, era soltera, Helen Schuman, y su ambiente laboral era muy problemático. Siempre que tenían reuniones salían peleados, ¿no? Siempre estaban, después de las reuniones de trabajo, salían peleados, diciéndose mil cosas porque no se entendían. Entonces, las palabras mágicas del curso fue cuando dijeron que tenía que haber otro camino. Ese es el asunto, ¿eh? El curso de milagros surgió con esta oración. Tiene que haber otro camino. Debe haber otra forma de vivir la vida. La vida no puede ser sufrimiento, la vida no puede ser conflicto, tiene que haber otro camino, ¿sí? Y este camino parece ser el curso, ¿no? El curso te lo va a decir en la lección 21, hay otra manera de ver la vida, ¿sí? Si tú estás sufriendo es por una sencilla razón, no estás viendo la vida suficiente, no lo estás viendo desde el lado positivo, ¿sí? Tú estás viendo las cuestiones negativas en vez de las cuestiones positivas, ¿no? El curso de milagros durante 3 meses tuvo muchos sueños, Helen Schuman, y tuvo el primer contacto con la voz que le decía, este es un curso de milagros. Ahí empezaron a escribir el libro entre los dos, se tardaron 7 años, ¿sí?, en hacer este libro, y es un total de 3 libros independientes. Es el texto, el libro de ejercicios y el manual para el maestro. El curso que les estoy ofreciendo el día de hoy es el libro de ejercicios, ¿sí? Es la parte más práctica. El curso de milagros te va a decir
que para que tú te conviertas en un maestro de milagros tienes que practicarlo. Si algo sí he aprendido en la vida es que el libro, por sí, si tú lo leyeras, pues se vuelve un libro muy bonito. ¿Pero qué crees? ¿Los libros cambian vidas? No. Tú puedes leer un libro, lo puedes leer, decir qué bonito está, y qué crees que va a pasar a la segunda o la tercera semana. Se te va a olvidar. ¿Sí? Ya queda en el recuerdo. ¿Sí? Realmente lo importante es la práctica constante. Si tú estás empezando una relación, conoces a alguien, ¿qué crees que necesitas? Convivir una relación, ¿no? Le mandan mensajes todos los días, ¿no? A ver cómo estás. Ahí te das cuenta que si le interesas o no, ¿no? Y dices, ay, sí me contestó el mensaje, ¿no? Sabes que sí. ¿Qué crees que necesitas tener para encontrar, para el curso de milagros? Lo que realmente vas a hacer es empezar a hacer una relación con tu Dios interno, ¿no? Con Dios. Es realmente lo que hacemos, por eso es tan importante esta parte de práctica. ¿Sí? Hay dos formas de ver la vida, una es creer que no existen los milagros, la otra es creer que todo es un milagro, ¿no? Entonces, ¿dónde nos vamos a enfocar precisamente en esto? El curso de milagros te va a decir que se va a enfocar en las cosas reales, ¿sí? No nos vamos a enfocar en las cosas irreales, sino en las cosas reales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo real? Lo creado por Dios. Lo real es lo que no existe, ¿no? Y entonces, darle realidad a lo que tiene realidad y quitarle a lo que no lo tiene, ¿no? La oscuridad no existe, pues claro que no existe porque no es una ausencia de luz, ¿no? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, que el pecado no existe porque es una ausencia del amor de Dios. Si tú lo haces real, el problema, pues lo haces más grandote, ¿no? Entonces, aquí donde el curso de milagros empieza a poner interesante, ¿no? Parte del cambio siempre va a ser en no darle importancia a lo que no lo tiene, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una de tus personas queridas tiene un problema y tú se la crees? Pues se lo vas a hacer más grandote, ¿no? Eso les pasa mucho a las mamás, ¿no? Las mamás creen que los hijos tienen un problema y empiezan a sufrir con ellos. ¿Y qué crees que hacen con el problema? Lo hacen más grande. Tienen que verlo de otra manera, ¿no? No está pasando. Tienen que enfocarte en la solución. ¿Sí? Es temporal, hija, va a pasar. Tú vas a encontrar la paz, vas a encontrar esto, vas a encontrar lo otro. ¿Sí? Si te enfocas en el problema, te unes a su sufrimiento, ¿no? Es lo que yo les enseño como la empatía, la simpatía y la antipatía, ¿no? Que son los tres conceptos que hay. La antipatía, para que me entiendan bien, hay un agujero, ¿no? Entonces, la antipatía es, te veo en el agujero y yo me paso derecho, ¿no? Eso es ser antipático, no me importa tu problema. La simpatía es, te veo dentro del agujero y ¿qué crees que hago? Me aviento contigo y sufrimos juntos, ¿no? Pues ahí te ayudo, poco te ayudo, ¿no? La empatía significa, sé que estás en el agujero, me quedo arriba y te ayudo a salir del agujero. Es la empatía, ¿no? Pero no me aviento al agujero contigo. Me aviento contigo al agujero, muy probablemente no salimos, ninguno de los dos. Entonces, quedarte afuera, quedarte viendo desde la solución, esto es temporal, esto va a pasar, tú eres un hijo fuerte, poderoso, que va a salir adelante de sus problemas, más arriba. Entonces, ahí es donde realmente se hace la solución. ¿Sí? Bueno, el curso de milagros te va a hablar precisamente de esto, una distinción entre lo real y lo irreal. Una cosa que se llama conocimiento, que son las cuestiones de Dios, es la verdad, es el amor, ¿no? El amor no se puede enseñar, el amor se experimenta, ¿sí? El amor es una cuestión que se experimenta, el amor no se enseña, no hay forma de enseñar el amor, ¿okay? ¿Sí? Esta verdad que es inalterable, inequívoca, ¿sí? Está en contraposición a una cosa que se llama, bueno, te lo pongo, una cosa que se llama percepción, ¿sí? La percepción es muy diferente porque es todo lo contrario al conocimiento. La percepción, ¿qué significa? Percibir es percibir a través de los sentidos físicos, ¿sí? Tú estás percibiendo a través de las cuestiones físicas,
Si yo te dijera qué forma tiene esto, ¿qué crees? ¿Qué forma tiene esto? ¿Qué me dirías? ¿O sabes qué es esto? Sí, ya me acordé de este, ya me acordé de este. La luz siempre dice, estamos aquí en vivo, pero la luz dice que siempre es un vibrador, pero no es un vibrador. ¿Qué forma tiene? Como pera. ¿Qué dicen aquí? Rectángulo volado. Acá. Y si no supera, bueno, sí, ya, vamos. No, pues es que a todo le encuentran forma ustedes complicada, ¿no? La otra vez la otra vez le saqué y también encontraron forma. Todo ya le metemos. ¿Sí? ¿Mande? De Aladino, ¿no? ¿Qué es esto? No. De Aladino, un cuerno, ¿mande? Una ola, acá tiene una bota, ¿no? O sea, tiene una percepción diferente, ¿no? Del mismo objeto. Ese es el problema, la interpretación que le damos a las situaciones. ¿Sí? Y aquí es donde viene todo el problema, porque cada quien está percibiendo la vida de otra manera. Son pura percepción. Pero esta percepción, desde el mundo de la percepción, pues vemos un mundo complicadito. Vemos un mundo de nacimientos y muertes, ¿no? Porque lo estamos percibiendo a través de los sentidos. Aquí los sentidos nos traicionan, ¿no? Porque nos pensamos que la vida es cuerpo. Ahora sabemos por Einstein, ¿no? Y por tantos estudios, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma y que nosotros somos seres de energía, que cuando morimos, lo único que se muere es nuestro cuerpo, nuestra alma sigue viva, ¿no? El problema es que cuando yo estoy percibiendo, pues yo ya no estoy viendo el cuerpo de una persona, pienso que ya no existe, ¿no? Cuando esa persona sigue existiendo, sigue estando conmigo en alguna forma, en alguna otra dimensión, pero mi percepción no me lo deja ver, ¿no? Yo siempre les pregunto a las mamás, ¿no? Que tienen hijos que no viven con ellas, ¿no? Tus hijos siempre están contigo cuando tú estás pensando en ellos, ¿no? Todo el tiempo. No los necesitas ver para saber que los amas, ¿o sí? Para nada, tú los estás amando y el amor te llega a donde tiene que estar, ¿no? El problema es que la percepción, pues, que nos hace entrar en problemas y en conflictos, porque cada quien va a ver la vida dependiendo de sus creencias y sus experiencias. Es el famoso dicho de cada quien habla como le va en la feria, ¿sí? El león piensa que todos son de su condición, ¿sí? Entonces cada quien va a hablar, y entonces de su percepción va a hablar de sus experiencias. Y aquí es donde entramos todos en conflicto, porque cada quien va a tener una percepción diferente. ¿Sí? Y dependiendo de la percepción que tengas en la vida, es cuando vas a sentir las cosas diferentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí es donde hacemos los grandes cambios en este curso, ¿no? Y en esta mente, ¿qué crees? Este es el gran problema, porque vemos la vida de una forma muy diferente, ¿no? Toda la primera parte del curso precisamente se va a aplicar a esto, ¿no? Tenemos una percepción diferente. Es el gran problema. ¿Y qué crees? Tú le pones atención a tu percepción en vez de lo que realmente sientes por dentro, ¿no? ¿Sí? Y el problema cuando estás percibiendo con tus sentidos y tus sentidos te engañan, que no son reales, ¿sí? Tú ahorita tú ves un cuerpo porque tus ojos te hacen ver un cuerpo. Tú, por ejemplo, volteas a ver el cielo y tú ves un cielo azul. ¿Sabías que el cielo no es azul? El cielo no es azul, ¿eh? Es de otro color. Nada más que nosotros lo alcanzamos a ver hacer por la reflexión de nuestros ojos. Las partículas, sí, las partículas reflejan azul. Pero de afuera tú ves un planeta azul por el agua, no ves un planeta azul por el cielo. ¿Sí? Por ejemplo, vivimos engañados diciendo todos los días, digo,
empezamos nuestro día engañándonos, ¿no? Diciéndonos ya salió el sol, cuando el sol nunca sale, ¿no? Nosotros le damos vuelta al sol, ¿no? Si ya se metió el sol, ¿no? Es nuestra parte egocéntrica de los seres humanos, que pensamos que todo se mueve alrededor de nosotros, ¿no? Cuando es al revés, claro, ¿no? Y tú piensas que todo se mueve alrededor de ti, todo te voltea a ver feo a ti, ¿no? Eso no es cierto, le dolía la panza, caramba. Y mero cuando tú volteaste, le dio el cólico. Trae el cólico del mes, ¿no? Si tú mero volteaste en ese momento cuando te estaba volteando a ver. Sí, es una percepción negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué crees? Cada vez que estamos en una percepción negativa, pues nos complicamos porque cada quien ve la vida de una manera diferente, como la fiesta, ¿no? La fiesta cada quien decidió si era un fiesta o no, y una fiesta terrible, ¿no? Bueno, de aquí, del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos, ¿no? El primero es el conocimiento de Dios, ¿no? En este mundo, en el mundo de Dios, todo es perfecto, todo es maravilloso, ¿sí? Pero en el mundo de la percepción, pues claro que aquí hay voluntades, hay opuestas, hay voluntades separadas y hay conflictos, ¿sí? Ese es tu gran problema. Hay dos conflictos, porque tú estás queriendo una cosa y estás viviendo otra, ¿sí? Si tú me dijeras cuál es el problema de los seres humanos, es este. Viven una cosa, quieren otra cosa. Lo más difícil es aprender a amar lo que haces. Tú vas a estar en paz cuando aprendas a amar lo que vives. Ese va a ser el momento de mayor paz, ¿sí? Entonces, cuando nos quedamos atrapados en el mundo de la percepción, te quedas atrapado en un sueño, ¿no? Es el famoso, hay una parábola maravillosa que dicen que un cazador encontró un huevo, no sabía de qué era, y lo llevó con la gallina de la granja, y ahí lo empolló, ¿no? Entonces lo empolló y cuando nació, pues era un aguilucho, un águila, pero cuando empezó a crecer con las gallinas, pues empezó a comer y a hacer todo lo de una gallina, ¿no? Entonces, pues comía hacia abajo, ¿no? No aprendía a volar. O sea, alguna vez una tarde, volteó hacia el cielo y vio una águila maravillosa volando, ¿no? Y dijo, creo que me parezco a ella. Por supuesto que las gallinas que estaban al lado le dijeron, no, 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 tú eres una gallina como nosotros. Tienes que seguir comiendo, ¿no? ¿Sí? El problema es que nos quedamos atrapados creyendo que somos unas gallinas cuando podemos volar, ¿no? O sea, yo acepto mi situación, no la peleo, no la resisto, pero quiero algo mejor. ¿Sí? Sí, claro, pero no me peleo, no estoy diciendo qué mala onda. Estoy horrible. El problema es cuando tú estás maldiciendo tu momento actual. ¿Sí? Estás peleando con eso. ¿Sí? Entonces, eso mismo hace que no lleguen cosas buenas a tu vida. ¿Sí? O sea, el chiste es no pelear con eso. Pasó, pasó. Y sobre todo estoy hablando del pasado, de lo que estás viviendo ahorita. ¿Eso lo puedes cambiar? Ya pasó, estás viviéndolo. ¿Sí? El único asunto es que tienes que reconciliarte con eso para poder tener un futuro mejor. A lo que me refiero es hacia el futuro. El que estás programando es tu futuro, pero tu futuro no lo puedes programar si no estás reconciliada con tu pasado. ¿Sí? O sea, sé que ahorita en este momento está complicada la situación, sí, la acepto, no me peleo con ella, pero ¿qué crees? Yo merezco algo mejor. Y me enfoco en lo mejor. ¿Qué crees? El gran problema que tenemos en los seres humanos es que la mayoría de los, pues se oye muy bonito esto, ¿no? El problema es que cuando estamos atrapados en el problema, ¿qué crees que pasa, no? Ese famoso dicho que te estás ahogando ¿cómo dice? En un vaso de agua, ¿no? Y todo el mundo se da cuenta que estás en un vaso de agua, menos tú. Para ti es lo peor del mundo, ¿no? Y todo el mundo de afuera dice, ay, no está pasando nada. Como si fuera todo, ¿no? Claro, el problema es que tú te quedas atrapado en el sueño y lo estás viviendo terriblemente. Y ahí sí necesitas ayuda. Es una ayuda diferente, ¿no? Aquí la ayuda que te va a mandar el curso de milagros es la ayuda del Espíritu Santo.
este Espíritu Santo te va a ayudar a mediar entre dos mundos, ¿no? ¿Sí? El Espíritu Santo tiene que mediar entre dos situaciones. Este famoso, esta famosa empatía que yo te explicaba hace ratito, Raquel, ¿no? El Espíritu Santo va a ser ese amor del Padre y te va a decir, sí, hijo, sé que estás en un problema, pero hay una solución. ¿Sí? Si yo me meto contigo al vaso de agua, pues nos ahogamos los dos. Tengo que quedarme afuera para poder ver eso, ¿no? Y ahí es donde tenemos que pedir, entrar en nosotros y darnos cuenta, ¿sí? Pues que realmente no estamos en un gran problema, ¿no? Ayer con una de mis alumnas hicimos una reflexión maravillosa porque su ego a través de su nieto, una señora de 60 y tantos años, le dijo, ay abuelita, tú tienes una vida muy fácil. Entonces que ella reflexionó sobre eso, ¿no? Y por supuesto que empezó a darse cuenta que estas cosas de la vida, pues sí tiene una vida fácil, ¿no? Ya está viuda, imagínate, más fácil, ¿no? Va donde quiera, está con todos ellos, ¿sí? Pero al principio sí le llegó esa parte de fácil, pero luego le entró un poco la culpa, ¿no? Porque dijo, no estoy acostumbrado a vivir una vida fácil. Y si nos trabaja, ¿por qué está tan fácil? No, porque no estamos acostumbrados a eso, vamos a estar en paz, ¿eh? Nos gusta estar así con... Y empezó a cuestionarse, es que a lo mejor soy una carga, ¿sí? Y eso es lo que les pasa eso es lo que les pasa a la mayoría de nuestros adultos mayores, ¿no? Se empiezan a sentir una carga porque tienen una vida fácil, porque ya no hacen nada, ¿sí? ¿Y qué crees qué crees que hacen? ¿Y qué crees que les pasa? ¿Cuál es la justificación favorita? Porque se enferman y ahora sí dicen, ya no puedo hacer nada porque estoy enfermo, porque tiene que haber una razón. Cuando no estás acostumbrado a no hacer nada, ya te toca no hacer nada. Cristiano es una carga, al contrario. ¿Tus hijos fueron una carga? Sí, pero fueron una bendición. Claro, sí, le digo, mira, no es lo mismo estar casado con una pareja, porque una pareja puede vivir en un lugar, ¿no? Pero ¿qué crees que llegan los hijos? ¿Qué crees que implica? Cambios. ¿Qué crees que tiene que buscarse un lugar más grande? Tiene que trabajar más el papá. Se amplía el panorama, ¿sí? Los tiempos se distribuyen, pero yo en prosperidad, abundancia les enseño el sartén mental, ¿no? El sartén mental que crece tiene que hacer más grande, ¿sí? Cuando tú eres adulto mayor y dependes de tus hijos, ¿qué crees que haces con tus hijos? Les haces su sartén mayor, porque a tus hijos les tiene que alcanzar para mantenerse a ellos y también mantenerte a ti, porque es una cuestión de justicia social. No eres una carga, al contrario, le estás dando una bendición a tus hijos para que también tus hijos, ¿qué crees? Sus hijos aprendan que el papá los cuida, ¿no? Es la famosa media cobija, si la has oído, ¿no? Cuenta la historia que el papá enviuda y después de cierto tiempo vive solo, ya no quiere vivir solo y va a buscar al hijo a su casa y le dice, ¿sabes qué? Vengo a vivir contigo porque ya no quiero estar solo. Entonces el hijo está así como que preocupado porque sí, hijo, la papá, es que la casa está sola, el niño tiene su recámara y mi hija tiene la otra. Pues hay un cuartito allá arriba en la azotea, ¿no? Si quieres, vente para allá. Entonces ya le habla a su hijo y le dice, hijo, venle a traer una cobija a tu abuelito que se ha quedado a dormir aquí con nosotros, ¿no? Entonces ya se ve que se tarda el hijo en traer la cobija y después de cierto tiempo llega con media cobija. Entonces le dice, bueno, ¿por qué te tardaste tanto? Dice, bueno, es que estaba cortando la cobija y le traje media cobija. Y dice, la otra parte dice, pues cuando te toque a ti irte de viejito para arriba, y aquí te tengo tu media cobija, ¿no? ¿Sí? Que lo que no entiendes es que estás ayudándole a tus hijos a que sus hijos vean que tú eres también que generoso, que tú estás cuidando, que estás haciendo una cadenita de amor, porque así, como yo siempre digo que los seres humanos somos los animales más inútiles que hay en este planeta, un ser humano no puede sobrevivir sin eso. Sí, claro, ¿no? Los elefantes que se tardan 9 años, pero salen, ¿no? Los seres humanos hay
Se supone que a los 18, ¿no? Hay unos que a los 40, a los 50 todavía siguen ahí en casa, ¿no? Sí, pero el ser humano no, ¿mande? Pues siendo niños, sí, claro, y nunca salen de casa, ¿no? Pero, ¿qué crees? Hubo alguien que te cuidara, hubo alguien que te estuviera, porque el ser humano no puede sobrevivir sin ayuda. Estaban cuidando, ¿qué te toca ahora cuidarte? Hice la pregunta para ti, ¿no? Estás atrapada en un sueño. ¿Será o no será cierto que tienes una vida fácil? Más de 4.000 millones de mujeres en el mundo que quisieran todo por tu vida, ¿eh? Por el mendigo esposo ese que tienes, por el flojo de tu hijo, por el cuerpo ese que tienes que ya no te gusta. Todo, daría por estar en tus pies. Porque al final, a pesar de las circunstancias que tengamos, sí tenemos una vida fácil. Estamos muy bendecidos, ¿eh? En este país, en esta ciudad, en esta paz, en esta conciencia. Estamos muy bendecidos y se nos olvida. Porque estamos, nuestra cabeza quisiera mil cosas y quisiera otras cosas, ¿no? Y es esta ayuda del Espíritu Santo que nos puede hacer ese maravilloso camino, ¿no? Y este Espíritu Santo, pues claro que hace el mecanismo de los milagros. El mayor milagro va a ser poder ver esta vida fácil que tienes, ¿no? Esta vida maravillosa que tú sí tienes y lograr estos milagros maravillosos, ¿no? De aquí es donde nos vamos a agarrar. La abundancia te va a decir que aquel que tiene más se le dará más, aquel que tiene menos se le quitará. Eso me refería hace rato, Gaby, ¿no? Aquella persona que es agradecida, pues se le va a dar más. Aquella persona que no es agradecida, pues se le quitará. Cuando tú agradeces que tienes una vida fácil, que crees que va a llegar más de eso, porque estamos hablando de vibración. ¿Sí? Pues entre más estés vibrando en esa cuestión positiva, a mí siempre me va bien. ¿Qué crees que va a pasar con las cosas que tú crees que no estuvieron bien? Se van a transformar a cosas buenas. ¿Sí? El objetivo del Espíritu Santo es sacarnos de nuestros sueños, ¿no? ¿Cuáles son esos sueños? Pues pensar que estamos sufriendo. Muchas veces, por ejemplo, cuando trabajamos aquí en Curso de Milagros las enfermedades, tú piensas que la enfermedad es una cuestión negativa, cuando muchas veces la enfermedad es una purificación. ¿Qué pasa cuando comes algo que no te hace bien? Regularmente, lo que va a hacer el cuerpo te va a doler el estómago y te va a dar una diarrea. ¿Para qué te va a dar una diarrea? Para eliminar todo lo malo, ¿no? Si tienes un virus, una bacteria, ¿qué crees que te va a dar en la noche? Calentura, fiebre. ¿Qué crees que va a hacer la fiebre? Ayudar a quemar, es como si pusiera a servir el agua, ¿no? El cuerpo va a hervir para matar todos los virus que tengas. Pues, la enfermedad, al contrario, siempre es una forma de sanarte, es una purificación que tú no alcanzas a ver, ¿no? Una gripa, por ejemplo, la mayoría de las gripas, te voy a ser sincero, la mayoría de las gripas siempre es cansancio de la mente. En un 75% de las gripas, tu mente está tan cansada que necesita un descanso. ¿Y qué crees? No se lo das. Y te manda una bendita gripe. ¿Para qué crees? Entonces, si tengo el cuerpo cortado, no necesito descansar, y te manda a la cama, tú no eres capaz de decir, necesito ir a descansar. ¿Sí? El cuerpo te está ayudando, nada más que tú no lo percibes desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, el curso de milagros va a empezar a trabajar, no vemos el mundo como es, sino como somos, ¿sí? Y el problema de esto es que regularmente la proyección da lugar a la percepción. Y esta es una cuestión importante que el curso hace, porque empezamos a ver la vida de otra manera, ¿no? ¿Qué crees que hacemos? La mayoría de la gente que tenemos este problema es que, primero, lo que hablamos hace ratito, desde mi percepción, veo mi mundo exterior, ¿no? Entonces, es el famoso, lo que te choca, te checa, ¿sí? Cuando yo señalo a alguien, estoy señalando tres, ¿no? Digo, es una mentirosa, estoy diciendo tres son mías, ¿no? Primero lo reconozco en mí, pero como no lo puedo ver en mí, ¿qué crees que hago? Lo proyecto en el otro, ¿sí? Eso es, hago real algo de una interpretación que veo, ¿no? Yo estoy interpretando todo el tiempo mi realidad.
Y la interpreto, y ese es el gran problema, escúchame bien, la interpreto en contra mía, no la interpreto a favor mía. Todo se está gestando para mediar bien, pero yo no lo sé ver, ¿no? Esta gráfica me dice, es el famoso lo que me choca, me checa, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, mi ejemplo favorito es aguas con Yasmani antes de que llegara porque es bien chismosa, ¿no? No le cuenten nada a Yasmani porque es bien chismosa. ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Quién es el chismoso? Pues yo, ¿no? Porque ustedes ni conocen a Yasmani. Una imagen de ella que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Entonces estoy proyectándome en ella, ¿no? Y no niego que podría ser chismosa, ¿no? Pero el problema es que a que me está afectando es a mí porque yo lo estoy diciendo. Yo estoy cayendo en el fuego. Ese es famoso dicho que dice, si quieres conocer a alguien, no escuches que habla de ella. Escucha cómo habla de las demás personas. Ahí te vas a dar cuenta cómo es esa persona. Es el otro famoso dicho que hizo que llega un señor, está más bien un niño ahí en la estación del tren y ve que llega un pasajero y le pregunta al de los trenes, ¿no? Oiga, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y le pregunta, dice el señor del tren, ¿cómo es la gente del lugar donde viene? Pues no, la gente ya es muy buena y muy maneja, pues aquí la gente. A las 3 horas llega otro y le pregunta, oiga, ¿cómo es la gente de aquí? Y le contesta, le hace la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo es la gente de allá? Y dice, no, es que la gente es muy problemática. Pues aquí la gente se va. Misma respuesta, porque al final tú terminas creándote tu propio infierno, tu propio cielo. ¿Sí? Porque lo estás proyectando, ¿no? Ese famoso, la soga, ya de repente un día te empieza a decirle a tu hijo, es que eres un gritón y no te das cuenta de lo que me estás diciendo todo el tiempo, ¿no? Cuenta que la gritón eres tú, ¿no? ¿Qué crees que hago? Esta parte negada en mí, mi envidia, mi egoísmo, mi responsabilidad, pues la proyecto en el otro, en lo grandote, ¿sí? Ahí la tengo ahí, estoy viendo ese pedazote mío, donde estoy proyectando la situación. Entonces, en el curso de milagros, lo que vamos a hacer es al contrario, en vez de pensar, ¿sí? Que el otro me agrede o que el otro me está haciendo, el otro me está reflejando algo que no puedo ver en mí, entonces eso me va a dar la oportunidad de, ¿qué crees? De cambiarlo en mí. Si a mí me choca que la otra persona sea muy mentirosa, es porque de alguna forma yo soy muy mentiroso. ¿Sí? O soy muy mentiroso o me miento a mí mismo. Es lo mismo, ¿eh? ¿Qué crees? La otra persona me da la oportunidad de cambiarlo en mí. ¿Sí? Todo lo que te molesta de otros seres es solamente una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo. ¿Sí? La gran pregunta es ¿por qué me molesta? No es que esté de acuerdo, escúchame bien, ¿eh? Todo el mundo, esta es la pregunta clave, ¿no? Esto significa que todo lo que veo entonces está en mí, no necesariamente lo que te molesta. ¿Sí? Tú puedes tener una amiga que es media exagerada, pero no te molesta. En el momento en que te molesta es cuando se vuelve un problema. ¿Sí? Entonces, aquí es donde el curso de milagros se empieza a poner más interesante, porque nos enseña a perdonar eso. ¿Sí? Y no por ser buenos o caritativos, porque aquí lo importante es que el curso de milagros, ahorita les voy a explicar, nos hace una distinción entre este tipo de perdón, que no es el tipo de perdón al que estamos acostumbrados en el mundo, ¿no? Cuando yo perdono, por ejemplo, en el mismo caso que puse hoy, que perdono a Yasmani porque es chismosa, cuando ya no veo tan mal que Yasmani sea chismosa, ¿qué crees que estoy haciendo en realidad? Perdonándome a mí. ¿Sí? Yo señalo uno, ustedes me señalan a mí, y en el momento en que yo ya no la veo mal a ella, ¿qué creo que estoy haciendo? Ya no me estoy viendo mal a mí. Ese es el verdadero perdón. ¿Sí?
El regalo no es para ella, no tiene nada que ver con ella, porque a lo mejor ni siquiera es chismosa. Yo soy el que la percibe chismosa, es mi percepción. Entonces, ¿quién tiene que hacer un trabajo con ese? Yo. No tiene que ver con ella, porque muchas veces ella, y aparte muchas veces ella ni cuenta se da. ¿Sí? Entonces, ¿qué me hizo daño? Les voy a decir, pues sí, yo nada más conté lo que me dijo, nunca me dijo que no dijera yo nada, ¿no? Ni cuenta se dio, yo soy el problema que soy el que estoy haciendo el problema grandote, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí es lo que nos vamos a hablar de este tipo de perdón, ¿no? El perdón que nos habla el curso de milagros es una forma de reinterpretar las cosas, ¿no? Y esta reinterpretación, ¿ok? Se tiene que dar a través de un perdón, ¿no? Fíjate, el curso de milagros, ahorita te lo voy a explicar, te habla mucho sobre esto, es un concepto muy diferente al perdón que se te habla en el mundo, ¿no? Porque el verdadero perdón del curso de milagros siempre va a ser cuando encuentras un propósito. Al pasado no le puedes hacer nada. El pasado ya pasó. Pero ¿qué sí puedes hacer? Verlo de otra manera. De una manera que no te duela, sino de una manera que le puedas sacar provecho. Lo que no te mata te hace más fuerte. Ese es el verdadero perdón. Estamos creando una vida diferente. Entonces, el curso de milagros te vamos a hablar porque realmente si tú me dijeras cuál es la herramienta maravillosa del curso de milagros, pues es esta, el perdón. Es el primer tipo de perdón que hablamos, es el perdón de boca, aquel en que le dices a lo mejor que dices que perdonas, pero realmente no lo sientes, ¿no? Hay mucha emoción contenida y dices, bueno, ya cállate, ya te perdono, ¿no? Ya estás como que con el coraje, ¿sí? Y sale tu perdón, pero no lo estás sintiendo ni lo estás viviendo, ¿sí? Y por supuesto empieza fingiendo y terminarás creyendo, pero estamos hablando de ese tipo de perdón. El perdón emocional, este perdón sí es del corazón, es el perdón que todos conocemos, te das cuenta que estar pensando en algo que te hicieron todos los días es como si te tomaras un vasito de veneno tú, pero pensando que le hace daño a la otra persona. ¿Sí? Yo siempre les digo que cuando no perdonas, ellos te lo hicieron una vez, y cuando tú no perdonas, te lo haces a ti mismo. Todo el día estás diciendo, es que me lo hizo, es que me lo hizo, ¿y a quién le duele ahora? A ti, a ellos ya ni en cuenta, ya pasó. ¿Sí? Pero a ti tú eres el que te sigues, duele y duele y duele. Por eso aquí es importante liberar la emoción y decir, ¿sabes qué? Ya es un trabajo muy psicológico y espiritual, ¿no? Y de mucha conciencia, ¿no? Que regularmente yo sé que nos cuesta mucho trabajo cuando vienes, tratas de perdonar a alguien, porque es lo mismo, no es como si tú fueras al doctor y estás enfermo. Tú no vas al doctor, le dices que estás enferma y te da unas pastillas para que se las des a tu marido, ¿verdad? ¿Quién está enferma? Tú. ¿Quién se tiene que tomar las pastillas? Pues tú, ¿no? Ese es el perdón te esclaviza a ti, ¿sí? Y ya después de un proceso, después de un lavado de coco y dices tú, ya, ok, lo voy a perdonar. Pero la medida dice que está bien, perdono, pero no olvido. Porque no me lo va a volver a hacer. Tienes ahí tu cuadernito, no te hagas, ¿no? Y la vez que te largaste con otra, ¿no? En la secundaria. Fíjate, yo no te conocí en la secundaria, pero te largaste con otra, ya me dijo tu mamá, ¿no? Todo lo tienes ahí bien contabilizado. El verdadero perdón tiene que ser un perdón de conciencia, ¿sí? Este perdón de conciencia no significa que no olvidas, significa que liberas. Ese es el único perdón que te hace feliz, porque ese es el perdón que le da un propósito a tu vida. Es cuando usas tu conciencia y le das otra perspectiva a tu vida y te das cuenta que todo lo que pasó te ha servido para tu bien. Aunque no lo veas en el momento, siempre al final te ha servido para algo bueno, ¿sí? Este es el verdadero perdón de conciencia. Le encuentras un propósito a tu vida. Y aquí es donde yo cuento mis historias
de reencuadre, ¿no? Que ya te iré contando y que cada día las irás trabajando más y más y las harás más reales, ¿no? Yo siempre en esta primera clase de milagro les pregunto que por qué vivimos en el año 2022, Gaby, ¿sí? Y yo siempre les digo que gracias a Jesús y gracias a Judas, ¿no? Porque si Judas no hubiera traicionado a Jesús, Jesús no hubiera sido el único de los iluminados que resucitó. Está en el top 10 de los iluminados, le llamo yo, ¿no? Tan es así que está en el top 10 de los iluminados que cambió la historia, ¿no? Un antes de Cristo y un después de Cristo. Y aunque los chinos y los judíos y los musulmanes no crean en Jesús, todos hacen negocios en el 2022. Todos, ¿eh? Ha sido tan fundamental el cambio que para que Jesús hubiera podido lograr su misión, tuvo que tener una ayuda, tuvo que tener un Judas. Cuenta la historia que cuando Jesús iba a venir a este planeta a cumplir la misión que él decidió venir, con ayuda de su padre, pidió ayuda. Todos le pidieron. La madre María, que era un ángel que estaba ahí, dijo, yo voy de tu madre. Estaba otro ángel, dijo, yo voy de Juan, yo voy de Pedro, yo voy de Pablo, te voy a ayudar a evangelizar. Pero el ángel que más lo amaba le dijo, yo voy a ser tu Judas. Judas que te va a traicionar para que tú puedas cumplir tu misión. Sin ti, sin mí, tú no podías cumplir lo tuyo. Sí, se ofendó, ¿no? Sí. Para que tú vayas al ejercicio y hagas músculo, ¿qué crees que necesitas? Pesas, resistencia. Sí. Un entrenador, ¿qué crees? Este es el verdadero perdón. Cuando nosotros podemos voltear a ver a nuestros antiguos verdugos como nuestros entrenadores, nuestros maestros. ¿Sí? Jesús tuvo que morir para poder resucitar. Tú tuviste que tener tus entrenadores para poder estar en paz, para poder ser más fuerte. Y ellos hicieron un trabajo de amor, aunque no pareciera exactamente, Raquel, ¿no? Yo sé que tu ego por dentro está diciendo, hijo de su madre, este mendigo, ¿verdad? Pues sí, ¿qué crees? ¿Sí? Lo hicieron por amor a ti. Yo siempre que trabajo conmigo digo, mira, ellos son tan buenas gentes, pero con tal de que yo aprendiera se pusieron malos. Yo los volví un monstruo, ¿no? Sí, por mí, ¿no? ¿Sí? Ese es el verdadero perdón. El perdón donde le encuentras propósito, ¿sí? No alcanzabas a percibir porque solo veías un pedazo de la película. Ahora que ves la película completa te das cuenta que sirvió de algo, ¿no? Yo siempre digo, agarras y aprendes la televisión y ves una casa donde se acaba de incendiar y están todos corriendo, ¿no? Dices tú, qué tragedia, qué mala onda. Pero no sabes que al principio de la película estaba un enfermo, no tenía dinero y estaba pidiendo un milagro, ¿no? Y no sabes que al final de la película, cuando están reconstruyendo la casa, se encuentran que había un tesoro escondido, ¿no? Y el incendio era la única forma de encontrar ese tesoro. ¿Sí? Las mujeres que son divorciadas, ¿no? Estoy seguro que muchas veces se han de haber arrepentido de haber estado con ese desgraciado, maldito, infeliz, ¿no? Pero cuando voltean a ver a sus hijos, se les olvida todo, ¿no? Valió la pena, todo, ¿no? Escúchame bien, si algo hubiera fallado en tu historia, no estuvieras hoy aquí. Un pedacito, ¿eh? No estuvieras mínimo en este país. Mínimo no estuvieras, yo sé, por ejemplo, cuando trabajo constelaciones familiares, es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Porque el gran problema es que siempre estamos renegando de papá o de mamá. Estamos diciendo, es que mamá tenía que haber sido más fuerte o más, una de dos, o nos quejamos porque fue muy cabrona y queremos que sea más suavecita, o fue muy sumisa y que sea más fuerte, ¿no? Y siempre mi respuesta es, si tu mamá hubiera sido tantito diferente, ¿qué crees? Tú no estuvieras aquí. Porque tu papá se buscar otra mujer.
Igual con el papá, ¿eh? Tu papá hubiera sido tantito diferente, no le hubiera llamado la atención a tu mamá y tú no estarías aquí. Te hubiera auto, que tú no estuvieras aquí porque no se hubiera dado eso para que tú estuvieras. A ti no te toca juzgar, te toca aceptar y te toca, ¿qué? Agradecer. Y agarrar lo mejor de ellos, eso sí. Y eso se llama perdón. Cuando puedes saber que perdonaste, cuando puedes dar gracias. No hay forma, ¿eh? Y para esto es todo un proceso maravilloso, porque tú a lo mejor lo estás escuchando por primera vez, algunas de ustedes, y muchas lo están escuchando, seguramente ya se los he estado recalcando tanto tiempo, pero es todo un proceso maravilloso, porque tu ego va a decir, ¿cómo voy a dar gracias de algo que me hizo mucho daño? Y les digo, ¿te acuerdas que empecé la clase hablando de vibración? ¿Sí? Y ese es mi otro recuadro, ¿no? Si tú estás vibrando ahorita en daño, ¿okay? Me hicieron daño, me voy aquí al pasado y me siento dañado porque me dañaron o me abandonaron, por ejemplo, que es el otro que uso mucho. Entonces, ¿qué crees? Voy a vibrar ahorita en daño. ¿Qué crees que voy a traer? Más daño. Una gente me va a dañar. ¿Y qué crees que voy a terminar haciendo yo? Dañando a los demás. Igual acá, ¿no? Mi rentable de favor es el del papá. Para mí, el amor más sublime que puede haber se llama abandono, ¿no? Si tú tuvieras un virus mortal, ¿qué harías con tus hijos? Pues te alejarías, ¿no? No quieres contagiarlos. Por amor, te vas. Los dejas que hagan su vida lo mejor que puedan sin ti, porque muy probablemente los podrías enfermar, ¿no? Eso se llama amor, ¿no? Amor espiritual. El problema es que tú te sientes que te abandonó tu padre, te sientes abandonado y ¿qué crees que vas a terminar haciendo? Abandonar a tus hijos o volver o que te abandonen tus hijos. Aquí te abandonó tu papá, aquí te vas a buscar una pareja que te abandone. A lo mejor ya te va a abandonar físicamente, pero te va a abandonar emocionalmente. Y después que tú vas a terminar abandonando a tus hijos o que tus hijos te abandonen a ti. Porque tú te sentiste, si te sigues sintiendo, abandonado. En el momento que vas al pasado y perdonas y dices tú, espérate, mi papá no me abandonó, mi papá en ese momento, con la información que tenía, hizo lo mejor que podía, e inconscientemente pensó que lo mejor que podía hacerme, el mejor regalo que podía hacerme era dejarme libre para que yo hiciera mi vida, porque estar con él a lo mejor hubiera sido peor. En ese momento avanzo en la vida y como me siento amado, ¿sí? Me siento cuidado por Dios porque hizo lo mejor que pudo y que crees que voy a empezar a vibrar amor y voy a tener una vida mejor. Eso es el perdón. ¿Sí? Y mientras yo siga con mis verdugos aquí, con que me desgraciaron la vida, con que me hicieron, no voy a poder tener una vida bonita. No lo entienden así, ¿no? O sea, no entienden que le están haciendo un bien a sus hijos. Y el primero que lo tiene que entender es él, ¿eh? Y después, si se puede comunicárselo, que lo estoy haciendo por darte una mejor vida. Y ya al hijo le tocará trabajarlo, ¿no? Sí, pero el primer trabajo es el papá, porque los papás cargan con mucha culpa, ¿no? Sí, o sea, la verdad que siendo papás, y ahorita ustedes son una generación de choque que están tan complicada, ser papá en esta actualidad es muy complicado, ¿no? Porque con los hijos, pues siempre es complicado, ¿no? Porque no quedas bien. ¿Sí? Si les das mucho, porque les das mucho. Si no les das, porque no les das, ¿no? Es una cuestión así como que complicadita, ¿no? Los hijos es el mejor trabajo que podemos hacer todos los seres humanos, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué crees? Que empiezas por ti, Gaby. Estoy haciendo lo mejor que pude. Por trabajo, a lo mejor emigrarme, pero lo estás haciendo desde el amor, desde la inconsciencia es desde el amor. ¿Sí? Y ese regalo, dáselo a tus hijos, ¿no? ¿Y qué crees? Empieza creyendo y empieza fingiendo y terminarás creyendo, ¿no? A lo mejor tu hijo no lo entiende en ese momento, pero tanto se lo dices que va a llegar un momento donde diga sí. Este gran trabajo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Cuando ya lo puedo ver de esta manera, pues mi vida cambia.
Y dice una muy bonita aquí, lo que no me gusta en ti, lo cobijo en mí. Debemos recordar que los demás son nuestro espejo y nosotros somos un espejo para ellos. Lo sensato, ético y espiritual es corregir en mí lo que no me gusta de los demás. ¿A quién le toca hacer el trabajo? A mí. ¿Sí? El perdón desde el punto, en el curso de milagros, el pecado se define como una falta de amor. ¿Cómo vamos a corregir todo esto? Pues con amor. Yo siempre, por ejemplo, con ustedes trabajo, este curso lo hago muy práctico y trabajo todos los tipos de relaciones y sobre todo, por ejemplo, les enseño mucho a trabajar con sus parejas y con sus hijos, ¿no? De nada ganas haciendo sentir a las personas más mal. ¿Qué vas a conseguir haciendo sentir a las personas más mal? Que actúen más mal. Las personas no actúan mal porque son malas, actúan mal porque, ¿qué crees? No saben, están equivocadas. Las personas no hacen malas porque son malas porque están equivocadas, porque les falta conocimiento. En el momento en que les falta conocimiento, en ese momento se pierden, pero no lo hacen por maldad. Entonces, ¿qué crees que hay que hacer? Hay que darles conocimiento. Yo siempre les enseño, por ejemplo, que cuando regañas, es muy importante ser duro con la situación y suave con la persona. Esa es regla de oro cuando regañas, ¿eh? Duro con la situación, no me gusta esto que estás viviendo, no me gusta esta cosa, pero tú eres una persona maravillosa. Así como que, hijo, tú eres muy bueno, eres muy inteligente, pero esta situación no me gusta de ti, ¿eh? Tú no estás para esto. Suave con la persona, duro con la situación. Separar la situación, separar las cosas, ¿no? Habrá cosas de tus padres, por ejemplo, otra cosa que yo uso mucho, separar acciones de personas. Habrá cosas de tus padres, sobre todo que son las que nos mueven tanto, o de tu pareja, que odiarás. Pero a ellos no. ¿Sí? Tú no puedes odiar a tus padres, ¿mande? No, no, no. Tú puedes odiar, no sé, la infidelidad de tus padres, los problemas de tus papás, pero a él no. A él no. A él lo amo. ¿Sí? No me gustaba lo que hacía. ¿Sí? Separa situaciones, acciones de personas. ¿Sí? Porque regularmente siempre lo hacemos juntos, ¿no? Aquí es donde vienen los problemas, ¿no? Por ejemplo, aún con parejas, ¿no? Habrá situaciones de parejas que no te gusten y, por ejemplo, muchas veces, si ya estás divorciada, el pedacito de amor que te unió a tu expareja, ahí quedará. Ya la situación ya es muy diferente, ¿eh? La relación ya es muy diferente. ¿Sí? Esa cosa ya es aprender a separar acciones de personas. Y eso es sumamente importante para obtener paz. ¿Sí? Yo te sigo amando, pero no me gusta lo que haces. Cuando se hace realmente el gran cambio, ¿no? Sí, en una relación el remedio a la mayoría de los problemas está en sacar un espejo y no una lupa. ¿Para qué tengo una persona que me grita tanto? El problema es yo tengo que trabajar porque necesito ser maltratado. ¿Me lo merezco? En el momento en que lo cambio en mí, ¿qué crees? La persona de afuera deja de maltratarme. Trabajando en ti, porque si no, yo lo que digo, saltas de cama en cama. Te vas a ir a buscar otro y ¿qué crees? Te va a terminar maltratando igual. Porque ellos no son los maltratadores, ellos son los que me están enseñando cómo me maltrato a mí. Entonces, es trabajarlo en mí y preguntarme, ¿para qué necesito una persona que me maltrate? ¿Tan mal concepto tengo de mí? ¿Tan poquito me quiero? Y ya la situación de acción es diferente. Por supuesto que si la persona, si estoy trabajando esto y viene el otro y me maltrata, ¿qué crees que tengo que hacer? Pues moverme. No significa necesariamente dejarlo, pero sí moverme, ¿eh? Tampoco voy a dejar mi pie ahí para que me lo pise, ¿no? O sea, me quito mi pie en lo que yo trabajo, ¿sí? Quito mi pie, acuérdate que para que haya un pleito tiene que haber dos.
Y llega el momento donde ya él está hablando y no me mueve lo que me dice. Porque acuérdate que si, ¿de quién está hablando? De él. ¿Por qué me va a mover a mí? ¿Sí? En ese momento me quito de la situación y quitarme de la situación significa que, ¿a qué me estoy refiriendo? A la parte emocional. Dejo de darle valor. ¿Sí? Es mi ejemplo favorito, ¿no? Yo tengo una herida, ¿sí? Tengo una herida, ¿sí? ¿Y qué crees que va a hacer la persona que tanto me ama? Es que está muy lejos, Gaby. Ponme aquí tu vaso. Tiene una herida de abandono, ¿no? Entonces, ¿qué crees que va a venir todos los días? Vengo a tocarla, ¿no? ¿Qué crees que va a hacer Yasmani cuando le toco? Va a gritar, ¡ay, no! ¡Ay! ¿Tú qué crees que vengo todos los días porque quiero mucho a Yasmani? A fregarla todos los días, ¿no? ¡Ay, ay! ¿Qué crees que va a pasar cuando Yasmani ya no diga, ay? Ya no la voy a tocar. Es un recordatorio de los otros de que tengo algo que trabajar. Yo, mis heridas son ¿quién? Mías, no son de la otra persona. La otra persona lo único que está haciendo es enseñármelas para que las trabaje. Yo, en el momento en donde yo las trabajo y ya viene y me agrede y no le hago caso, no lo veo, no me mueve, ¿qué crees que va a empezar a dejar de hacer la otra persona? A dejar de hacerlo. Pero si viene y yo saco mi enojo, lloro, maldigo, me siento mal, y muchas veces dices que yo no le digo nada, pero pones tu cara así de víctima, así como que todo llorando. También lo estás diciendo. Sal, quítate de la emoción. ¿Sí? Y poco a poco, por supuesto que la otra persona va a ir cambiando. ¿Y qué hacemos? Porque es todo un trabajo maravilloso, ¿sí? Y es un proceso, no es algo que se ocurra del día a la noche, porque estas relaciones especiales que son las que tenemos con nuestros seres más amados y más queridos, pues claro que desde este punto de vista pues se vuelven egoístas y egocéntricas, ¿no? Pero mi mayor ayuda siempre va a ser mi Espíritu Santo, ¿sí? Que pueda convertir lo más sagrado en la tierra, ¿no? ¿De qué se trata? De retornar el cielo a la tierra. Se trata, tú lo puedes hacer, ¿eh? ¿Cómo funciona esto? Es una elección. La gran elección es esta, escúchame bien, ¿eh? ¿Qué prefieres, tener la razón o ser feliz? Si tú me preguntaras en qué consiste el curso de milagros, es esto. ¿Qué prefieres, tener la razón o ser feliz? Eso es lo que ustedes no entienden, queridas mujeres de mi vida, ¿no? No entienden la maravillosa capacidad que ustedes tienen, ¿sí? Recuerda que ustedes son el termostato de la casa. Si ustedes están bien, ¿qué crees? Todo va a estar bien, ¿sí? El hombre recuerda que por su cerebro no tiene la misma capacidad de ustedes. Aunque tenemos el mismo cerebro, solo podemos usar una parte del cerebro, tú puedes usarlo todo. Y por supuesto que los hombres estamos a tu disposición, a tu vibración para que tú me entiendas. Si tú vibras negativo, jalas esa vibración a todo mundo, ¿sí? Y si tú estás bien, ¿qué crees? Todo mundo va a estar bien. Pero ¿de quién es el trabajo? Tuyo. Y desgraciadamente cuando tú te dejas y empiezas a girar alrededor de los demás, todo el mundo entra en conflicto. Cuando todo el mundo está esperando a ver qué dices tú, a ver qué vibras tú. Ahí es donde te tienes que concentrar en ti, cómo voy a estar bien, 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 bien. Llega el momento donde te sientes bien y ahí vas a estar vibrando y el otro que cree se va a aplacar, los demás se van a aplacar porque tú estás aplacada. El dolor cuando no se convierte en verdugo es un gran maestro, ¿no? Entonces, esta percepción que es del cuerpo, porque con el cuerpo estamos viendo, ya nos dimos cuenta hace ratito que el cuerpo solamente nos engaña, ¿sí? Lo que vamos a trabajar es con tu mente, ¿sí? Trabajar con esta mente maravillosa que a veces no está en paz. El curso de milagros que te va a enseñar a hacer, ¿te acuerdas? Ya te dije, no te va a enseñar al amor, porque el amor es algo que no se enseña, pero sí te va a enseñar algo que no sabemos estar, que se llama paz.
una frase del curso que hice muy bonito, dice, descansa en paz, dice, no es para los muertos, es para los vivos. Los muertos no necesitan paz. Los vivos son los que necesitan paz. Y estamos programados a que hasta que estemos muertos estaremos en paz, cuando ya sea al revés. Aquí es donde se necesita la paz y donde tu mente no está entrenada hacia la paz, porque nos encanta estar viviendo en conflicto. Traemos toda una cultura de martirio maravillosa, ¿no? Nuestras santas abuelas que soportaban, decían, una santa la viejita que soportaba al marido desgraciado ese, ¿no? Era una santa casi, ¿no? Y decía, se va a ganar el cielo. ¿Y qué dices tú? No, mejor me quedo en el infierno, ¿no? Sí, ya cambió esa percepción, ¿no? No tenemos que estar sufriendo, no es el mundo no es un sufrimiento, el mundo es un paraíso si tú lo eliges. Es una elección tuya, tú eliges si estás viviendo en un infierno. ¿Y qué es vivir en un infierno? Vivir en tus resentimientos. ¿Qué significa resentir? Volver a sentir. Si tú no eres feliz es porque estás llena de resentimientos. Ahorita podrías tener todo para ser feliz. Y si no eres feliz ahorita es porque es que no hice quién sabe qué. Es que me está pasando esto. Es que a veces yo esto, a veces lo otro. Y te conectas con tu pasado y ¿qué crees? Te pierdes. Esa es una. Y luego, ¿qué pasa cuando te conectas al futuro? Peor, que te va a entrar ansiedad, ¿no? Porque el futuro, ¿cuál es el problema del futuro? ¿Por qué no somos como niños que están muy a la expectativa con ese asombro maravilloso de que venga el futuro? Porque como sentimos que a nosotros nos fue mal en el pasado, ¿cómo crees que nos va a ir en nuestro futuro? Mal. Pero si yo supiera, ¿sí?, que en mi futuro me fue bien, perdón, en mi pasado me fue bien, ¿qué crees? Mi futuro va a ser maravilloso, estaría yo feliz de la vida, no estaría preocupado porque sabría yo que todo lo que quiero se me da. Y para ir cerrando el día de hoy, este es el gran trabajo, ¿no? Si algo nos va a enseñar a hacer Jesús, es precisamente hacer esto, ¿no? A usar la visión de Cristo, ¿no? Mi pregunta siempre en mi primera clase, que ustedes ya se la hice muchas veces, pero ahora sí en la primera clase de introducción, yo siempre les pregunto, ¿qué vería Jesús? Si Jesús se encarnara ahorita en el 2022, ¿qué vería Jesús? ¿No? Todo el mundo me daría una respuesta diferente, ¿no? Todo el mundo me podría decir, híjolas, pues vería que Jesús vería lo mismo que vio hace 2022 años, que es amor. Solo veía eso. Jesús no veía otra cosa, ¿eh? Esa era su maravilla de Jesús. Jesús en María Magdalena no vio una prostituta, vio su fidelidad, vio una mujer maravillosa, leal. Tan es así que fue a la primera mujer que se le apareció, a la primera persona, resucitado, fue a la primera que se le apareció, a María Magdalena. En Pedro, que era un viejito, ¿sí?, no vio a un viejito cobarde que cambiara de opinión. De hecho, hasta le cambió el nombre, no se llamaba Simón. Él dijo, tú vas a ser Pedro, donde voy a fincar mi iglesia. En Pablo no vio un fanático que mataba cristianos, vio a alguien que podía evangelizar. Jesús vería lo mismo que está bien. Jesús vería lo que Él es, amor. Y cuando Él ve amor, ¿qué crees? Lo hace más grande. Jesús vería lo mismo y el curso de milagros nos enseña precisamente a esto, a ver lo mejor de los demás, porque eso mismo se expande. ¿Sí? Ahí es donde estamos viendo la visión de Cristo. ¿Sí? Que este Espíritu Santo nos enseñe a usar esta visión de Cristo, ¿no? Que nos enseñe a ver lo que mejor veríamos de nosotros, ¿no? ¿Sí? Y en el curso vamos a trabajar precisamente con esto, ¿no? Si Jesús se pusiera enfrente de ti, ¿qué crees que vería? El perdón es el camino de los milagros, el perdón es esta reconciliación de darnos cuenta que todo ha pasado por algo bueno, ¿no? Y este es el gran trabajo, ¿no? Si tratas a un individuo como si fuera lo que debería y podría ser, será lo que debería y podría ser.
Estos maridos maravillosos, ¿qué creen que tengo que decirles? Te amo, amor, porque eres el mejor esposo que pude tener en la vida. Gracias por enseñarme de un lado amoroso. Lo que niegas te sometes, lo que aceptas te transforma. ¿Sí? Aceptación, es el perdón, no es igual a la resignación. Aceptar es tener conciencia para liberarse, mientras que resignarse es mantener el sufrimiento para esclavizarse. Pero estoy pidiendo, no es que te resignes, ¿eh? La resignación es ese martirio, ¿no? Ni modo, esta vida me tocó. No, esta es aceptación, ¿ok? Este es poder. No voy a pelear con la corriente, lo que te hablaba hace rato, Gaby, no, tengo que estar en paz con esto, ¿eh? Lo tengo que aceptar, soltarlo, pero tengo que cambiarlo, no me voy a resignar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí. Pero no estar peleando con la situación, ¿sí? Porque es pura, decía el Dalai Lama, pura, peor energía, ¿no? Está resistiendo algo. Es como una enfermedad, ¿no? ¿Qué crees que tengo que hacer con mi enfermedad? Abrazarla. Luis Hay decía muy bonito, ¿no? Cuando ella estuvo trabajando mucho con los pacientes de SIDA en los 80, entonces les hacía escribir una carta al SIDA, ¿no? Bendito SIDA, SIDA, gracias a ti que he cambiado. Y salían mil cosas, ¿no? Gracias a ti me estoy cuidando, gracias a ti sé cuánta gente me quiere, gracias a ti esto, ¿y qué crees? Se sanaba la gente, porque dejaba de pelear con su enfermedad. ¿Qué crees que pasa con una persona que le diagnostican cáncer, no? Entra en pánico, entra en miedo, siente que se va a morir, todos los que están alrededor piensan que se va a morir, ¿y qué crees que pasa con la persona? Se muere, ¿sí? Porque está resonando la muerte, en vez de agarrar el cáncer y decir gracias cáncer, porque gracias a ti me estoy dando cuenta de tantas cosas, tuve que poner un paro en la vida a fuerzas, ¿no? Porque el cáncer es eso, para tu vida o la paras. Aquí ya no hay ni trabajo ni nada porque no estás a morir, ¿no? Entonces párate. ¿Y qué crees? Cuando lo agarras, abrazas la enfermedad, dejas de pelear con ella, es muy probable que la enfermedad se pueda ir. Pero entre más resistas, más va a quedar ahí. Es la ley de la resistencia. Lo que resistes, persiste. Entre menos quieras algo, más va a estar ahí. Cuando lo abrazas, está bien, así soy, punto. Se va. Te lo he explicado muchísimas veces esto, ¿no? Quieres encontrar algo, no aparece. Y luego das una vuelta y ahí está. ¿Te quieres acordar de una palabra? ¿Cómo se llama esto? No aparece. Media hora. Ah, así se llamaba. Dale en la resistencia. Deja de pelear con eso que tienes y se va a ir. En cambio, si estás encima de eso, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ahí va a estar más fuerte. Suéltalo, sí, y no pasa nada. ¿Sí? Cuando aceptas lo que eres sin tratar de cambiarlo, lo que eres empieza a transformar. Es muy bonita, ¿eh? Cuando aceptas lo que eres sin tratar de cambiarlo, lo que eres empieza a transformar. Dejas de pelearte contigo misma. Dejas de estarte fregando la vida porque ojalá consiguieras algo. Ojalá consiguieras algo con la crítica, ¿no? ¿Cuántos años llevas criticando? ¿Has cambiado? Nada. ¿Sí? Es integrar esto, y con esto voy cerrando la clase de hoy, ¿no? ¿Qué es la integración, no? Si nada sucede por casualidad, en el fondo las cosas tienen su plan secreto, aunque nosotros no lo entendamos, ¿no? Y yo siempre que enseño la integración, siempre les digo esta historia favorita, ¿no? Cuenta la historia que llegó una muchacha muy triste con su mamá, ¿sí? Porque habían pasado situaciones muy complejas, ¿no? Su novio la había engañado, se había ido con otra novia, con otra muchacha, su mejor amiga se había ido de la ciudad y ya había reprobado un examen, ¿sí? Entonces dijo, la mamá estaba haciendo un pastel y le dijo, ¿te gustan mis pasteles? Claro, están muy ricos mis pasteles. Entonces le dijo a la mamá, bueno, cómete los huevos. Dijo la mamá, cómete la harina, pues menos, mamá. La mantequilla, no, mamá, ¿cómo crees? El azúcar, imagínate. Bueno, todas las cosas por separado saben feo, pero si las mueves, las bates, las cocinas y las horneas, se vuelve un hermoso pastel. Tu vida es un hermoso pastel.
Pero si lo agarras por situaciones diferentes, pues ¿qué crees? Pues sabe horrible. Si agarras un hecho aislado, sabe horrible. ¿No te ha tocado muchas veces que son las famosas palabras sin contexto, ¿no? Una frase sin contexto, sin saber dónde la dices, pues soy horrible, ¿no? Tienes que ver todo el contexto, todo lo que hay detrás para que suceda lo que tenga que suceder. Esos son los verdaderos milagros. Entonces, ¿a qué te invito, no? A que algún día todo tendrá sentido, ¿sí? Sí. Ahora ríete ante la confusión, sonríe a través de las lágrimas y síguete recordando que todo pasa por alguna razón, ¿no? ¿Sí? Está muy bonita también. Ni siquiera todo el peso del pasado pudo con ella, aun contra todo pronóstico siempre se levantaba y continuaba. Pero no todo era malo, tenía la firme esperanza de que los malos días no fueran tan malos del todo, y no queda duda de que sin ellos ella jamás sería la mujer que es hoy. Un día sabrás que no has perdido nada, que las cosas tuvieron que pasar así para que entendieras la vida, que nada se retiene y todo fluye a su modo. Así como llegan las cosas, otras se van. ¿Sí? Y tenemos una elección, ¿no? No soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. ¿Qué elijo? ¿Elijo estar bien o elijo estar mal? ¿Elijo tener la razón o elijo estar feliz, ¿no? Sí. Y ya iremos viendo, no somos libres de elegir lo que nos pasa, pero sí libres para responder lo que nos pasa. ¿Sí? Tú sí lo puedes elegir. No puedes elegir el momento, pero sí puedes elegir tu actitud, ¿no? Sí. Ya dentro de 8 días veremos las lecciones. El curso va a consistir en lecciones donde diariamente te mandaré una lección como esta, ¿sí? Que tú irás haciendo. Son lecciones muy pequeñitas, ¿sí? Son lecciones que van a ir trabajando en tu mente. No entiendo nada de lo que veo. Estos pensamientos no significan nada, ¿sí? Son lecciones muy, muy pequeñitas que te van a ir haciendo un cambio de conciencia. ¿Ok? Es que los quiero, no los quiero, y se supone que en la mañana ustedes tendrían que hacer su lección, ¿no? Entonces, andar cargando el libro para todas partes está complicado, ¿no? Entonces, lo que hago es les mando la lección en la mañanita, en texto y en audio. Entonces, muchas se están pintando y están escuchando su lección, no, van manejando y escuchan su lección, porque yo sé que están tan ocupadas en la mañana para hacer y agarrar el libro y ponerse a leer, ¿no? Entonces, o en la madrugada, lo que sea que sea, entonces les simplifico la vida, ¿no? Y ya en la noche se supondría que sí tendría que agarrar su libro, ya son 3 minutos en leer. La lección es una hoja, o sea, está pequeñita. Y ya en la noche ya podías agarrar tu libro. Es lo mismito que estoy mandando. Sí, lo mismito que estoy mandando, ¿no? Entonces, ya en la tardecita te darías en la noche, que la idea principal es que leas tu lección en la mañana y en la noche, ¿sí? Con que la leas está bien. Algunas tienen ejercicios, te van a ir ayudando, y pues es la clase de aquí, ¿ok? Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. En cada descripción del video está el texto de la lección que acabo de leer, y por supuesto que te invito a seguirme en todas mis redes sociales.